aquí con Canacintra y sobre todo por su interés en esta pequeña plática. Si hay cualquier situación que no se escuche o cualquier cuestión, háganoslo saber. Espero sí me estén escuchando perfectamente. ¿Quiénes de ustedes, digo, ya muchos de ustedes ya tienen como su servidor años en esta parte, pero es muy conocido el dicho que dice, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y a qué me refiero? Podemos retomarnos 20 años atrás, 15 años atrás, y pues no teníamos ninguna cuestión de CFDI, no teníamos cuestiones de complementos de pago, no teníamos cuestiones de contabilidad electrónica, no teníamos cuestiones de declaraciones informativas, es más, no teníamos ni siquiera facturas electrónicas. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿sí? La cuestión impositiva se ha modificado en los últimos años y ha tomado un papel relevante en nuestro día a día y sobre todo nos ha llevado a la autoridad sobre todo a perfeccionar sus técnicas de fiscalización y sus métodos de fiscalización. Y es cierto, o sea, si nosotros vemos el informe de gestiones tributarias que cada trimestre se emite, hay un apartado que nos dice cuánto invierte el gobierno para recaudar impuestos. Entonces, es increíble que por cada 100 pesos el gobierno nada más invierta 5 centavos para poder recaudar 100 pesos. Entonces, la recaudación es eficiente. Sin embargo, pues tenemos muchos huecos legales, tenemos gente que ha abusado años anteriores, estamos hablando de 2012 para acá, 2012 hasta el 14, pues la venta de facturas, bueno, 2012 se atrás tantito, hasta la fecha, pues la venta de las facturas era el deporte nacional y era como todos podíamos, o los empresarios podían disminuir su base impositiva sin mayor efecto. Entonces, la autoridad se ha fijado mucho en esa parte. Entonces, vamos a analizar, el temita de blindaje de deducciones fiscales es muy, vaya, casuístico. ¿Y casuístico por qué razón? Yo te puedo decir, A, B, C, D, F o 15 o 20 puntos que puedas tomar en consideración. Sin embargo, cuando estamos frente a una revisión, todo depende del enfoque de la revisión, lógicamente. Depende también del visitador, de los efectos que esté buscando. Platicamos casi siempre con nuestros clientes y les decimos, oye, pues es que anteriormente había gente que le iba como en la feria. ¿Y a qué me refiero? Había gente que cada año tenía auditorías cuando eran programadas de manera local. Y había gente que tenía auditorías, que nunca lo tuvo una auditoría y está por la calle de la amargura. Era suerte. Ahorita ya no es cuestión de suerte. Ya los sistemas se han perfeccionado y pues ya la autoridad tiene un proceso muy establecido. Desde invitaciones a través de requerimientos, avisos, hay un programa que se llama Vigilancia Profunda, donde te citan al contribuyente y te empiezan a dar la radiografía de la empresa y te dicen, tienes este plazo para corregirte, si no la autoridad ejercerá facultades de comprobación. Visitas domiciliarias cada vez son más dirigidas, más precisas sobre la recaudación. Y en este año pasado lo que se llevó a cabo con los grandes contribuyentes, con aquellos que tenían litigios fiscales todavía en puerta, y la autoridad se acercó con los contribuyentes a negociar esa parte. Entonces, veamos que la fiscalización cambia. Y la parte toral que nosotros debemos de considerar, pues en una revisión, es que la autoridad va a llegar y va a decir, pues todo es ingreso mientras no me lo demuestres. Y nada es deducción mientras tú no las aportes. Entonces, de esa premisa partimos. Un visitador así va a llegar. Entonces, en ese sentido, pues vamos a analizar un poquito las diferentes deducciones, las cuestiones importantes alrededor de las deducciones. Es un tema muy vasto, o sea, 1 hora y media pues no nos va a alcanzar, o sea, realmente no nos va a alcanzar. Me quiero focalizar un poquito en la cuestión estructural de las deducciones, la importancia.
Y vamos a hacer al final de la plática un pequeño recuento, un pequeño checklist que les pudiera ayudar a efecto de poder considerarla. Me interesa ver algunos criterios de la Corte, algunas jurisprudencias que si bien son precedentes, no podemos estar al amparo de ellas siempre, pero es importante que las conozcamos para efecto de saber cómo es que la autoridad ya está cambiando su manera de verlo. Por ejemplo, me adelanto un poquito y hablamos de lo que es mm, este, la recaracterización de las actividades, que es un concepto que nació en el ejercicio 2020, nace el 5A, que hasta la fecha honestamente no lo hemos visto aplicado, pero ahí está. Y le da la facultad a la autoridad que a través de un órgano colegiado, pues recaracterice las operaciones, es decir, le quite el efecto fiscal. Entonces, es una cuestión que hay que tenerla muy presente. También la parte de la simulación. Hablar de la simulación, hablar de lo que es la, la parte de la valoración por parte de la autoridad de los actos jurídicos, pues estaba sujeta anteriormente para única y exclusivamente para que un juez decretara que existe o no existe una simulación. ¿Me explico? Una simulación de un acto. Es decir, te lo tendría que decir un juez de lo civil, te lo tendría que decir un tribunal de justicia fiscal y administrativa. Entonces, te lo tendría que decir un juez, básicamente. ¿Cuál es el asunto? Por ejemplo, nace un artículo 42. Ahorita lo tengo ahí en la lámina, no lo traigo de memoria, pero es un 42, 42A o es el 46A, no recuerdo, ahorita se los preciso. Pero ya existe que se le puedan dejar sin efectos la simulación de ciertos actos única y exclusivamente para efectos fiscales. Es decir, no reconocen el fondo, no desconocen el fondo del asunto. Lo desconocen única y exclusivamente para el efecto fiscal de la deducción. Entonces, afortunadamente, es nada más para precios de transferencia, para operaciones entre partes relacionadas. Afortunadamente, pero ya la autoridad está empujando que esta facultad que está ahorita prevista en el Código Fiscal de la Federación también se les vea para, para efectos de todos los contribuyentes. Ahorita platicamos de eso. Pero bueno, la agenda es muy vasta, me voy a permitir compartir la presentación. Si tienen por ahí, me comentan si se alcanza si se ve la pantalla con todo gusto o si no les aparece, háganmelo saber, por favor. ¿Estamos bien? No se me duerman, sé que es temprano, pero no tanto. Sí se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Gracias, gracias. Ok, entonces, hablar de blindaje de deducciones fiscales, pues primero tenemos que conocer las deducciones, estaremos de acuerdo. Para, para esta sesión, la intención particularmente, les digo, es hablar un poquito de los puntos de las deducciones estructurales, no estructurales, los requisitos, parte de los no deducibles, hacer un recuento de qué deducciones fiscales requieren o no requieren comprobante fiscal, que son muy pocas realmente, muy, muy pocas. Hablar también de los no deducibles y sobre todo, les digo, unos criterios de la Corte, los tribunales, de los de justicia administrativa de la Suprema Corte respecto de las deducciones y cerraremos la plática con un checklist de esta situación. Bueno, si no hay más inconveniente, iniciamos con esta pequeña charla. Será muy, muy rápido, no se preocupen, el material se los vamos a compartir con todo gusto para que ustedes lo puedan analizar más a detalle. Si existe alguna duda, comentario, con todo gusto estamos a la orden, ahí están mis datos y cualquier duda nos podemos poner a ampliarla o hacerla, a esclarecerla. Bueno, el concepto de deducción, la palabra implica rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad.
Las deducciones autorizadas son todas las erogaciones por concepto de gastos, inversiones, costos que la ley dispone se podrán disminuir de los ingresos acumulables para determinar la utilidad fiscal del ejercicio. ¿Ok? Son de naturaleza optativa. Si nosotros empezamos a ver el artículo 25 y el artículo 103, el 25 para personas morales, y únicamente, exclusivamente me voy a enfocar al régimen al título 2, que es el disposiciones de personas morales, régimen general. No nos alcanzaría para ver las deducciones en el caso de los recicos, personas morales que tributan sobre el flujo de efectivo para este ejercicio, y lo referente al artículo 103, que es la actividad empresarial y profesional, ¿sale? Para las personas físicas. Importante saber a qué se dedica la empresa, qué realmente hace la empresa, ¿sí? Y si esa realidad actual de la empresa coincide con los estatutos sociales en el caso de personas morales, si esa realidad de la actividad empresarial que se desarrolla coincide con la realidad a la cual estamos, o la cual estamos diciendo a la autoridad fiscal para la persona física. ¿Por qué razón? Las deducciones dependen en un determinado momento de dos elementos. Uno es la generación del ingreso, la obtención del ingreso, y la otra es el cumplimiento del objeto. ¿Me explico? Y ahorita lo analizamos un poquito más. Pero bueno, también al momento de hacer esas deducciones hay que analizar también qué es deducible para el contribuyente. Porque de repente, oiga, conta, fíjese que pues estoy aquí, me quiero comprar pues un trajecito o me quiero comprar una camionetita y pues quiero saber si la puedo deducir. O quiero un carrito cerrado, quiero ver si lo puedo deducir. Oye, hay que ver la cuestión que sea acorde a la actividad. O de repente, digo, yo sé que mis clientes son bien portados, la mayoría, pero no falta alguna oveja descarriada que llegue y me diga, oiga, conta, sí, ahí le dejé los FDIs y pues vamos viendo que pues, puras compras de despensa o ciertas deducciones que pues, en estricto sentido no tendrían que ir relacionadas con la actividad, alguna parte sí, otra parte no, pero pues yo les digo a los clientes, mira, todo es deducible siempre y cuando la autoridad no llegue. Así de sencillo. Entonces, deben de asumir la responsabilidad que conlleva ese tipo de acciones. Pero bueno, porque hay deducciones condicionadas para la autoridad que es deducible. Propiamente el 28 nos dice que no es deducible y al contrario, lo que no está ahí, pues va a poder ser deducible. ¿Qué tan compleja se vuelve la deducción para efectos fiscales? O sea, ya es una complejidad la deducción para efectos fiscales y la queremos robustecer. Las deducciones nos ayudan a determinar una adecuada utilidad o pérdida fiscal y pues es importante considerarlas. Les hablaba de esta función que nació en el 2020, que es la recaracterización de los actos jurídicos y lo que se fija la autoridad son dos cuestiones. La parte de el beneficio fiscal contra el beneficio económico. Esta es la parte que la autoridad ahorita trae muy presente. Me voy a estar brincando las láminas, la verdad es que quiero abarcar lo más posible en cuanto a un ámbito general y después damos un tiempo para hablar un poquito de las deducciones, ya en cuestión de que las dudas que vayan surgiendo, un caso en particular que nos quieran compartir, con todo gusto lo podemos analizar. Si no se tiene la respuesta, lógicamente habremos de darnos un espacio para analizarla y contestar de la mejor manera. Ese es mi compromiso. Pero bueno, les digo, con esta parte de la sustancia económica que nace en el 2020, que estamos hablando que la autoridad dice, bueno, es que no puede haber un beneficio fiscal por encima de un beneficio económico. Debe de prevalecer el beneficio económico para que pueda haber un beneficio fiscal. Es decir, si yo con una determinada deducción, acto o actividad estoy llevándome una utilidad, por ejemplo, de 200,000 pesos y la deducción que estoy generando a través, por ejemplo, de esa parte es mucho mayor, pues en una recaracterización de obligaciones
perdón, una recaracterización de las actividades, pues básicamente la autoridad te puede desconocer el beneficio fiscal. Entonces, es muy cuestionable esta parte, por ejemplo, y lo vemos en el sector agrícola. Tenemos, o hemos visto sociedades de producción rural que se constituyen como tales o empresas que se constituyen dentro del giro aguacatero, y pues tú ves a los representantes y no tienen tierra ni en las uñas. No tienen tierra en las uñas, no tienen trabajadores, no tienen activos, no tienen capacidad material. Sin embargo, pues ¿cuál es el beneficio fiscal? Pues el beneficio fiscal pues, es una exención. Entonces, en ciertos aspectos nos pudieran aplicar este 5A y recaracterizar el acto jurídico. Es decir, lo que tú estás haciendo es premiando o anteponiendo un beneficio fiscal por un beneficio económico. Lógicamente que eso es muy subjetivo, porque tiene que ver desde el punto de vista del acto jurídico, o sea, el objetivo de ese acto jurídico, y específicamente eso, dice, bueno, a través de un órgano colegiado, que en este caso pues va a haber diferentes actores de la autoridad fiscal y en este caso Procuraduría y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y va a decir, ok, a ver, vamos a cuestionar la razón de negocio. Y ustedes saben que la razón de negocio pues es efímera, o sea, yo realizo determinados actos porque económicamente a lo mejor en un principio no me va a traer ningún beneficio, pero posteriormente o a futuro va a ser esa parte. Entonces, eso es lo que la autoridad quiere analizar de fondo y decir, a ver, estamos haciendo bien las cosas, estás haciendo bien las cosas respecto de tu razón de negocio, o sea, cumple con las expectativas, tu cuestión económica es superior a tu beneficio fiscal, sí, palomita. Si no, vamos a quitarle el efecto fiscal de la deducción. Esa es la consecuencia, ¿me explico? Y esto se da dentro de un procedimiento de fiscalización, ya sea facultades de comprobación como lo es visita domiciliaria, revisión de gabinete o la parte de revisión electrónica. Entonces, en ese sentido, esa recaracterización de actos jurídicos, la autoridad lo puede llevar a cabo. Les vuelvo a comentar, yo no lo he visto, pero es es como el cuento de Pedro el Lobo. Lo mismo nos han dicho con la discrepancia fiscal, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Realmente cuando la aplica la autoridad tiene muchas armas, muchas armas para, si de por sí ya somos unos contribuyentes cautivos, pues ser un poquito más cautivos. Entonces, importante cuestionarnos si las actividades que nosotros estamos realizando tienen esa razón de negocio y ese beneficio económico supera el beneficio fiscal. Esa es la realidad de las cosas. Tenemos que estarnos preguntando en cada operación o en las operaciones más relevantes si existe un verdadero beneficio económico o única y exclusivamente hay un beneficio fiscal en esa deducción, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo, considerar ese 5A. Les decía esta parte, la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Me permito leer el artículo completo, perdón, pero la verdad es que es muy interesante. Dice, las autoridades podrán, como resultado del ejercicio de facultades de comprobación, determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Les decía, esta simulación de actos jurídicos, la única persona que los podía decretar era el juez. ¿Me explico? A través de un procedimiento judicial y pronunciándose a través de una sentencia. ¿Y qué hace, en este caso, cómo se veía afectado al contribuyente? Sencillo, en una visita de verificación, inclusive el visitador determinaba que era una simulación de actos jurídicos. Oye, espérate, eso no tiene la capacidad, no tiene la competencia. Y muchos juicios se ganaron por ese efecto. Entonces, este 2022 sale este 42B. Y digo, los B son dañinos. Ahí tenemos el 69B. Este 42B es un símil, es un primito. Pero bueno, entonces, esta parte de determinar simulación en los actos jurídicos solamente para efectos fiscales, pues es complejo. O sea, la autoridad está está legislando a su favor cada vez, es decir, los contribuyentes al momento en que se defienden, lógicamente tienen una
una cuestión de poder plantear determinados elementos que le ayuden a su caso. Sin embargo, la autoridad ha ido perfeccionando estas cuestiones. ¿A qué me refiero? Si nosotros le pegamos por un lado, va a sacar una regla que lo impida. Si nosotros le pegamos por otro lado, va a sacar otra regla que lo impida. En este caso ya tenemos esta antesala. O sea, la autoridad aquí ya se está protegiendo y decir, sí tengo la facultad de poder decretar que existe simulación para actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, y desconocer la deducción, desconocer el efecto fiscal. ¿Sí? Entonces, esta cuestión sale en este 2022 y pues está muy importante. Sin embargo, perdón, está acotada. O sea, ¿a qué hace? La referida determinación deberá ser determinada, fundada y motivada, que es donde de repente la autoridad patina, es cuestionable, dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto determinante de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el 50 del código, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas. ¿Ok? Entonces, aquí ya nos está relacionando, está acotando esta simulación de actos jurídicos únicamente a partes relacionadas. Oye, pero pues es que yo no tengo una empresa que diga, tengo mis empresas de transporte, mis empresas de, en el sector de corte, mi empresa de empacado, mi empresa de refrigeración, mi empresa de mantenimiento, mi gasolinera. O sea, no. O sea, estas empresas, estas cuestiones de precios de transferencia no tienen que llegar a esas empresotas. Es una cuestión que aquí in situ se puede dar. O sea, existe vinculación de partes relacionadas, inclusive por el parentesco. Si volteamos a ver la legislación aduanera, si no mal recuerdo, en el 68 nos establece que el parentesco también pues, va a dar cuenta de partes relacionadas. ¿Me explico? Entonces, estas situaciones son importantes, son de analizar, ¿sale? Entonces, aguas con este 52B, que les digo, ahorita es única y exclusivamente para operaciones entre partes relacionadas, pero es la antesala de que la autoridad va a poder, en facultades de comprobación, decretar simulación para actos jurídicos, única y exclusivamente el efecto fiscal. No sé si con esto queda claro. Entonces, estas facultades son bien importantes. Oye, ¿y por qué es importante? ¿Por qué me tiene que afectar esa parte? Oye, pues nada, nomás te van a decir, esta deducción la hiciste con una parte relacionada, no cumple, se fue. O sea, ya no sirve, no es una deducción funcional. Cuando a lo mejor tienes el comprobante, la transferencia, el pedido, la entrada al almacén, la opinión de cumplimiento, la constante situación fiscal, el acta constitutiva, la notaria, las últimas modificaciones, tienes tu expedientote de la deducción, no te va a servir de nada, porque la autoridad con la mano en la cintura te va a decir, para mí es una simulación. Y ahí viene la cuestión de presunción de la autoridad. Presume. Y el efecto de presumir, como lo es en este caso, que hay una simulación, a nosotros como contribuyentes nos corresponde en juicio un recurso a acreditar que no lo hay. Y es el mismo caso con lo referente al 69B, a las operaciones con los EFOS. Es una cuestión de presunción. Se presume y a uno lo obligan a demostrar. Y es ahí donde la cuestión documental es la que va a ser la parte toral del soporte de tu deducción. A eso quiero llegar. Entonces, ojo con este 42B. Hasta aquí, alguna duda, comentario, con todo gusto. Si no, vamos avanzando. Ay, me siento como de norteño. Seguimos avanzando, pero no. Veremos. Deducciones. Las deducciones fiscales, les decía, tienen un enfoque donde el escenario es favorable para la autoridad. Es decir, existe un CFDI, hay un intercambio de información entre entidades financieras, existen declaraciones informativas anuales de retenciones, declaraciones mensuales de IVA, revisiones electrónicas, contabilidad electrónica.
No sé si a ustedes les ha llegado a últimas fechas, en el despacho nos han llegado, sobre todo una cuestión curiosa. Cuando nosotros tenemos determinados contribuyentes del sector agrícola que son obligaciones semestrales y pagamos retenciones de igual forma de manera semestral, porque las facilidades administrativas nos lo permiten, están llegando correos donde dicen, oye, pues tengo todos estos meses registrados, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y traes diferencias. No las has pagado con lo que has reportado. Oye, espérate, yo te presento cada semestre, no cada mes. Y le tienes que hacer la aclaración respectiva, porque derivado de esta simple invitación, luego viene un requerimiento y luego el requerimiento viene la multa. Entonces, la autoridad a través de este tipo de mensajes nos está fiscalizando en tiempo real. Volvemos a ver los correitos que llegan a fin de año. Oye, en la relación de los FDIs timbrados, no las retenciones que tienes timbradas no coinciden con las retenciones que tienes pagadas. Aclárame o págame la diferencia. Ojo ahí. Entonces, la fiscalización está enfocada a las deducciones, a los CFDIs. Es el arma importante de la autoridad. Los CFDIs, ¿sí? Entonces, estas deducciones, vaya, estas deducciones autorizadas, como nosotros lo podemos ver, es una burbuja, aquí es un cuadrito, pero es una burbuja, donde el legislador plantea la deducción. El legislador nos da la lista de deducciones, nos da una lista de deducciones estructurales. Estas son las deducciones a las que tú tienes derecho. ¿Ok? Crea el precepto jurídico. Pero para que nosotros podamos cumplir con esta deducción, tenemos que ver la cuestión que nosotros, la realidad que realizamos. Y yo lo pongo muy, hago una comparación un poquito absurda, pero me gusta mucho. Digo, a lo mejor ustedes no han pasado por mal de amores. Los que tienen mal de amores se podrán dar cuenta, terminan con la novia, con el novio, con el ella, lo que ustedes gusten y manden. Aquí se permite la diversidad. Y de repente, pues andas nostálgico y te entra el saborcito en la garganta, empiezas a tomar una copita y de repente escuchas la música y dices, ese soy yo. O sea, empieza la canción y dices, soy yo, me la dedicaron a mí, la hicieron para mí. No, no, espérate, la canción ahí está. Tú te estás colocando en el supuesto. Es lo mismo con la deducción. La deducción ahí está. Tú tienes que colocarte en el supuesto jurídico, en tu realidad o la veracidad, ¿sí? Y demostrarlo a través de documentos. Nuestra cuestión es muy documental. No es que yo dije, no, es documental. Papelito habla. Entonces es lo mismo, el legislador crea el concepto, pero nosotros tenemos que ajustarnos a esa realidad jurídica, ¿sí? A través de nuestra realidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos habla de un supuesto y de los requisitos que cumple ese supuesto? Es decir, nosotros tenemos el artículo 25. El artículo 25 y 26 nos dice los lineamientos, los supuestos jurídicos que nosotros podemos considerar como deducciones. Y el 27 nos dice cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para esto. Entonces, es una observancia por parte del contribuyente. La autoridad te cree. Si tú revisas el artículo 5, las cuestiones son de autodeterminación. Hay un principio de autodeterminación, 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Entonces, ese principio de autodeterminación va focalizado. ¿A qué va focalizado? Específicamente, va focalizado a que nosotros, ¿sí?, cumplamos de manera espontánea. Es decir, yo sé que tengo que pagar estos impuestos y si son todos los impuestos, te declaro bajo protesta, decir verdad, por la Virgen de Guadalupe, por el Santo Niño de Atocha, que este es mi impuesto. Entonces, es un principio en donde nosotros, la autoridad confía. ¿Sale? Entonces, es importante esa parte, ¿ok? Luego, les decía, los requisitos, si nosotros nos vamos al 27 de la ley del impuesto a la renta para personas morales y el 105
los requisitos, vemos una cuestión parametral totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero? O sea, lo estrictamente indispensable, la Corte ya ha definido que no es, dice que la ley no es un diccionario y es un concepto jurídico indeterminado. Lo que para mí puede ser indispensable, para otra persona no puede ser indispensable. Pero en cuestiones ya la Corte, en cuestiones ya fiscales, la Corte ha dicho, mira, para las personas morales, todo aquello que le ayude a cumplir su actividad o su fin social, su objeto social, todo lo que requiera para cumplirlo, va a ser una deducción autorizada, al ser estrictamente indispensable. Por otro lado, las personas físicas, todo aquello que le ayude a obtener ingresos va a ser estrictamente indispensable. Entonces, son parámetros completamente diferentes en una física que en una moral, ¿sí? De repente, cuando a nosotros nos ha tocado ver determinadas operaciones fiscales, donde detectamos que hay operaciones con EFOS en una auditoría, lo primero que pedimos pues, son las actas constitutivas y empezamos a ver el objeto social y el objeto social pues, es un chorizo, o sea, es una cuestión enorme. ¿Por qué? Porque ese tipo de empresas eso se dedican, o sea, como te pueden vender comida para perros, te pueden vender cemento. Entonces, el objeto social es tan indispensable y tan vasto que buscan cubrir de manera profunda esta cuestión de lo estrictamente indispensable. Entonces, tenemos que parametrar en un sentido y en otro. Es decir, si estamos con una persona física, aquello que le ayude a obtener ingresos, pues va a ser lo deducible. Si estamos con una persona moral, aquello que le ayude a cumplir el objeto social, va a ser lo deducible. Entonces, desde ese parámetro tenemos que establecer lo que es estrictamente indispensable para uno y para otro. ¿Sale? Y aquí viene la diversificación de las deducciones. Una de las, clasificaciones que, por ejemplo, utiliza el maestro Orozco Felgueres es en deducciones estructurales y no estructurales. Y ya la Corte se ha pronunciado sobre esa parte. Las deducciones estructurales son aquellas que están debidamente contenidas en ley. Las no estructurales son aquellas que te ayudan a obtener inclusive hasta beneficios fiscales y depende del contribuyente. Pero bueno, ya vimos que él lo relacionado con lo estrictamente indispensable que va vinculado con el objeto, la actividad, el giro y la razón de negocio. Entonces, estos elementos son importantes. Objeto social, actividad, giro y razón de negocio. O sea, la razón de negocio es una parte fundamental. ¿Ok? El razonamiento para ver lo estrictamente indispensable, tenemos que ver la vinculación, la necesidad y la proporcionalidad, o sea, sin caer en los excesos. Entonces, esta cuestión de lo estrictamente indispensable atiende a una clasificación de deducciones. Y aquí está el criterio de la Corte, es lo estrictamente indispensable, es un concepto jurídico indeterminado, ¿sí? O sea, lo que para una persona puede ser indispensable, para otra no como tal, pero atiende a esta cuestión que veíamos, o sea, a la parte de los fines del negocio para el contribuyente en el caso de personas morales y la obtención de ingresos en el caso de las personas físicas. Esto, en esta parte, tiene que ver lo estrictamente indispensable. Y esta tesis es de prácticamente 20 años, 22 años, y aún sigue prevaleciendo este concepto de lo estrictamente indispensable. De igual manera, aquí está otro, atiende a los fines lo estrictamente indispensable, atiende a los fines de cada empresa y el gasto en específico de que se trate. En la que consecuencia el objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para el cumplimiento en forma cabal de las actividades como persona moral y que le reporte un beneficio de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de esta. Es decir, por ejemplo, pues, el internet, que ayer me jugó una mala pasada, por cierto, les paso el chisme. Si yo no pago el internet, esta consecuencia, ese gasto, si no lo llevo a cabo, no puedo prestar el servicio. Si yo
no tengo una computadora adecuada, no puedo prestar el servicio. Lo estrictamente indispensable va a ese sentido. O sea, si no lo realizas, puedes o no llevar a cabo el servicio. Es otra manera de razonar las deducciones, ¿ok? Aquí los veíamos, las estructurales, no estructurales, posteriores y parciales. Esta es una clasificación de las deducciones. Ahorita vemos la parte de las deducciones estructurales. En esta tesis podemos establecer cuáles sí son estructurales y cuáles no son estructurales. Nos dicen, las deducciones estructurales identificadas como figuras sustractivas o minoritativas, que tiene como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente, frenar o corregir los excesos de progresividad, coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas, o bien rectificar situaciones peculiares derivadas de las transferencias de recursos que son signo de capacidad contributiva. En este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria, es decir, que cada quien pague lo justo, para que el impuesto resulte o se ajuste a la capacidad contributiva del causante. Entonces, son todas las estructurales, son todas las que están definidas por ley. Lógicamente está el catálogo, está el 25, esas son las deducciones a las que tenemos derecho. Y las no estructurales o beneficios son las cuales son figuras sustractivas que también acceden a la configuración de las modalidades de base imponible del impuesto sobre la renta, que a diferencia de las estructurales tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales o bien pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea por la política fiscal del Estado o por una política extrafiscal. El caso más palpable, por ejemplo, en el sector de agricultura, en la parte del estímulo que hay, perdón, de la facilidad administrativa relacionada con la deducción de gastos, gastos menores, que se puede deducir hasta el 10% del ingreso sin que rebase los 800,000 pesos a través de comprobantes que cumplan requisitos mínimos y siempre y cuando no superen los 5,000 pesos. Entonces, esa parte pues, nos permite tener una situación preferencial y por eso es una deducción no estructural o de beneficios. O en su caso, por ejemplo, el estímulo fiscal, la deducción de casetas, el estímulo fiscal que permite el sector de autotransporte deducir las casetas a través de un acreditamiento, pues también es un beneficio preferencial y es una deducción no estructural. Punto. ¿Ok? Esos son los ejemplos de cómo podemos clasificarlas. Pero bueno, a lo que es importante, ¿qué podemos deducir? En primer término, las devoluciones y descuentos o bonificaciones sobre venta. Y justamente este año tenemos un nuevo requisito relacionado con esta devolución sobre venta. Es más, no había obligación, así se los digo hasta el 2022, de contar con un documento que sea un descuento sobre venta, una bonificación sobre venta. Lo puedes aplicar directamente. Digo, la ley era omisa en esa parte. Lógicamente, pues nosotros tomábamos nuestras previsiones y decíamos, oye, es que apliqué un descuento sobre venta. Ok. ¿Y tu parte documental dónde está? No, pues no tengo. Me dijo el jefe, no, pues si llega fulanito de tal porque me cae bien, pues sale un descuento del 10%. Al que venga de rojo, vaya, aguanta, eso no es viable, vaya. ¿Me explico? Entonces, se robustece esta deducción sobre todo, los descuentos sobre ventas, descuentos, bonificaciones, costo de lo vendido, gastos netos, descuentos, bonificaciones, devoluciones, inversiones, créditos incobrables. También hay una modificación de los créditos incobrables hasta 2022. Ahorita podemos, a partir de 2022, tenemos que ejercer, es más, tenemos que presentar un juicio y además del juicio tener una sentencia favorable para poder deducir un crédito incobrable. Anteriormente era con un simple escrito, cumpliendo los requisitos lógicamente y hasta ahí quedamos. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al instituto. Es decir, tú en un ejercicio fiscal tú vas a deducir las cuotas pagadas de diciembre del año anterior
a noviembre del año en curso. Es decir, las cuotas pagadas para este ejercicio deducibles en estricto sentido serían la cuota que tú pagaste en enero, que corresponde a diciembre de 2021, y la cuota pagada hasta noviembre, de noviembre de 2022, que pagas en diciembre de 2022, ¿sí? Y no le prestamos atención. Nosotros creemos que con provisionarla y después pagarla la podemos deducir. No, tenemos que tener mucho cuidado en esa partecita. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. Aquí entran reglas de lo que se le llama la capitalización delgada, que son muy, muy específicas respecto de préstamos. Y también hay un límite de deducción, es decir, para el caso de las personas, donde existe una tesorera, un cash pooling, donde recogen el recurso y presta, pues el límite de los intereses está limitado por el artículo 28. Ajuste anual por inflación, anticipo rendimientos que se paguen a sociedades cooperativas de producción, también van a ser deducibles. Aportaciones efectuadas para la creación e incremento de reservas de fondos de pensiones y jubilaciones del personal, complementarias de las que establece el Seguro Social, y de las primas jubilaciones de personal complementarias que establece la ley del Seguro Social, y las primas de antigüedad. Y lógicamente aplicamos las proporciones del 47-53% dependiendo. Y en resumidas cuentas, estas son las deducciones que nos permite la ley. Pero también ya vimos cuál es la deducción, ya la tengo. Hay que cumplir los requisitos que nos marca la ley para poderla hacer deducible. Si nosotros regresamos a esta parte, el artículo 25 es muy claro. Las deducciones son de carácter optativo. Es decir, pueden deducir. ¿Ok? Es importante esta parte. Por ejemplo, en la parte de las devoluciones y descuentos sobre venta, tratándose de evoluciones o descuentos que se efectúen con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal, pues sí se pueden restar. ¿Sí? Podemos tener deducciones o descuentos posteriores al cierre del ejercicio, se pueden restar. Y esta es la otra obligación que les decía. A partir de este 22, de este 2022, en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se establece que además de cumplir con las especificaciones que cuenta que en materia de informática determina el SAT, en el segundo párrafo, tercer párrafo de esta fracción dice, en el caso que las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere al artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, ojo ahí, solamente el 25, ¿ok? Se deberán expedir el CFDI por el descuento o la bonificación. Y en el supuesto que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con justificación y soporte documental que lo acredite, las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades, estas no podrán disminuirse. Entonces les decía, esta regla viene a subsanar lo que ya la autoridad se ha encontrado en determinadas revisiones y que no lo ha podido deslumbrar, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Para apresurarnos un poquito más, ¿ok? Entonces, importante documentar los descuentos sobre venta. Partir de este ejercicio. Aquí hay un criterio de deducción por pérdidas de caso fortuito. Les digo, se los dejo ahí. Este es un análisis más profundo, más detallado. Hay mucho, les decía, la cuestión optativa de las deducciones autorizadas. El costo de ventas, sí. Tenemos que remitirnos también a lo referente a la norma C4 de inventarios. Lógicamente hay que tener muy presente que las NIF deben de estar presentes en nuestra contabilidad. Necesitamos elaborar estados financieros conforme a NIF y llevar los registros contables conforme a NIF. No se queden con la idea que nosotros hacemos contabilidad para el SAT y con el puro catálogo del SAT, no. Tenemos nosotros que cumplir con los requisitos establecidos en las normas de información financiera. Y es decir, por ejemplo, uno de los errores más recurrentes que nosotros vemos es la parte de los inventarios, las compras relacionadas con el inventario, las compras de mercancías. Todas, alguna de las mayorías de las empresas lo mandan directamente al gasto dentro del estado de resultados.
Recordemos que la NIF C4 de inventario nos pide que nosotros estemos identificando esos costos y los estemos llevando a la parte del almacén, no a la parte de compras. Y ya hasta el momento que nosotros podamos generar la deducción, ahora sí ya te la llevas a la parte de del costo a través del ajuste correspondiente. Pero bueno, ahí está. Y vaya, vamos a partir de la siguiente premisa. Tenemos que ver que todas las deducciones tienen que tener un soporte en un CFDI. Hay ciertas deducciones que no están condicionadas a un CFDI, pero nosotros tan solo veamos los CFDIs que tenemos. Tenemos un CFDI de ingresos, un CFDI de egresos, un CFDI de nómina, un CFDI de traslado, un CFDI de pago, de entrada. Aquí les invito a que hagan un razonamiento. ¿Cuáles son las deducciones que no requieren de un CFDI? ¿Cuáles son? ¿Me explico? Son muy pocas las deducciones que no requieren de un CFDI. Gastos e inversiones, pues tienen su base en CFDI. Y inversiones también es cuestionable, pero no quiero ser incendiario en este asunto. Costo de ventas también requiere de un CFDI. En estricto sentido, no, pero la base de la deducción sí debe de ser un CFDI. Entonces, son pocos las deducciones que nosotros tenemos sin CFDI. Específicamente ajuste anual por inflación. Les digo, costo de ventas, pero es relativo porque hay un papel de trabajo y abajo en el renglón de compras debe de haber CFDIs, por lo menos. Inversiones, deducción de inversiones. En algunos asuntos no se requiere de un CFDI o que esté pagado para poder realizar la deducción de inversiones. Lo recomendable es que sí se tenga, pero no es requisito. Ajuste anual por inflación y los pagos a residencia en el extranjero. Los pagos a residencia en el extranjero son las únicas deducciones que no requieren de un CFDI. ¿Ok? Entonces, aguas con esa parte. De ahí en fuera, todos los demás, necesitamos un CFDI como documento base comprobatoria, si es que queremos no tener ninguna situación con la autoridad fiscal. Pero bueno, ahí hay consideraciones dentro de lo que es el costo de ventas. Ahí se los dejo con todo gusto. Si tienen alguna duda de esto, con todo gusto, ahí está mi correo al final y me la pueden plantear, con gusto la resolvemos. Bueno, ¿qué otra cuestión? Esto es costo de ventas, costo de ventas. Requisitos de las deducciones. Les decíamos, ya tenemos la deducción como tal, la forma de la deducción y como tal vamos a ver lo que es el cumplimiento adicional, que es los requisitos que deben de cubrir. Y lo que decíamos al principio, o sea, lo estrictamente indispensable. Estrictamente indispensable, pues atiende a, ya vimos, la obtención del ingreso, en su defecto el cumplimiento del objeto social. Pero también un aspecto importante a considerar en lo estrictamente indispensable. O sea, el carácter de cada erogación atiende a la naturaleza de la actividad ejercida por el causante del impuesto. Esta tesis es importante considerarla. Y aquí está otra, que lo estrictamente indispensable para su determinación debe estarse a la naturaleza de las operaciones que le dan origen. Ok, entonces esta cuestión de lo estrictamente indispensable pues atiende a diferentes situaciones particulares. Donativos que deben de ser onerosos ni remunerativos y que deben de satisfacer los requisitos de ley de resolución miscelánea. No se permite más del 7% en donativos de la utilidad fiscal, ¿ok? Eso es lo que nosotros podemos llevar y debe ser a través de una donataria autorizada. Que el tema de las donatarias autorizadas es otro show y yo creo que es importante tocarlo más adelante, pero sí es importantísimo considerarlo. Deducciones de inversiones, la deducción de inversiones que se da a través de línea recta. La parte de las deducciones de inversiones, por ejemplo, se han robustecido los mecanismos de deducción. Por ejemplo, nosotros podemos tener una deducción de inversiones acelerada sin necesidad de llegar, por ejemplo, a un decreto. Es decir, y me explico. Imagínate que compraste una cafetera así industrial, bonita, así de esas. Digo, yo soy amante del café y tu maquinita del café y dices, voy a poner
Una cafetería y es más, me doy de alta el negocio, la actividad y ya compré mi cafetera. Mi cafetera es un activo fijo y la voy a depreciar. Ok. Voy a hacer una deducción a través de qué? De un mecanismo de deducción de aplicar los porcientos máximos que conforme a ley nos permite. Pero ¿qué pasa si en ese inter cambiaba mi actividad? Digo, no, esto no es negocio, ya no lo quiero. ¿La voy a vender? No, no la voy a vender. Nos permitía ese cambio o la no utilización del activo poder deducir la parte aún deducida cuando deje de generar ingresos. Es decir, si yo la compré en 50,000 pesos y la tuve 3 meses y dije, no, pues esto no es negocio, ya no me va a generar ingresos, pues yo podía acelerar la deducción, ¿sí? Del saldo pendiente que tenía en un ejercicio fiscal. ¿Cómo? A través de la no obtención o ya de darlo de baja por la no generación de un ingreso. Ok, que a todo dar. Nosotros lo llevamos a aplicar 2, 3 veces. Sin embargo, a partir de este ejercicio 2022, además de cumplir con pues, esa no generación de ingresos y demás requisitos que hay, también hay que presentar un aviso ante la autoridad diciendo, oye autoridad, ¿qué crees? La cafetera ya no sirvió para la obtención de ingresos, la voy a deducir completamente. Ya estás avisado. ¿Ok? Ojo ahí. Te digo, era una manera de llevar deducciones fiscales aceleradas, ¿vale? Pero bueno, deducción de inversiones, ahí están los requisitos, 275,000 para los vehículos, demás cuestiones que ustedes ya saben por ahí, la parte de la deducción de inversiones. Pero, por ejemplo, la fracción tercera que es muy, muy, muy importante y creo que es el coco de todos, estar amparadas por comprobantes fiscales, y el pago por medios identificados por montos mayores a 2,000 pesos. ¿Sí? A partir de 2014 es estrictamente indispensable un CFDI. ¿Ok? Entonces, importante. O sea, por eso les hacía la referencia. Oye, ¿cuántas deducciones tenemos que no requieran de un CFDI? Son contadas. ¿Ok? Ojo ahí. Importante. Y bueno, los requisitos que deben de cumplir el artículo 29A, esas ya las sabemos de memoria con los FDIs. Entonces, esta parte es importante, ¿vale? ¿Qué más? Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas solamente una vez. Estos son requisitos fiscales que señala el artículo del reglamento, el artículo 33 del código, en el apartado B. Y bien importante, pasa que nosotros tenemos conciencia de que tenemos que realizar una contabilidad, ¿ok? En ciertos regímenes fiscales no hay obligación de llevar contabilidad. Pero tenemos que ver que los requisitos que marca la contabilidad, el 28 y específicamente el 33 del reglamento, no lo volteamos a ver. Y es la parte importante, que tengas el registro contable, que venga la referenciado número, el UID en la póliza contable, que envíes tu contabilidad electrónica, que hagas la separación de las operaciones, que uses un método analítico detallado, determinados métodos de inventarios. O sea, esa parte es importante voltearla a ver. Yo les pido que analicen ese artículo 33B y que cumplan con los requisitos que establece ese código fiscal. ¿Para efectos de qué? De poder tener una contabilidad adecuada, ¿ok? De estar consciente de esa contabilidad que cumpla con los requisitos, ¿sale? Importante, las probanzas deben estar dentro de los registros contables. Aquí están varias tesis importantes. Esto ya es sobre las cuestiones presuntivas. ¿Y por qué es importante o por qué hago énfasis en la presuntiva? ¿De qué se deriva una determinación presuntiva? Uno, que la autoridad al momento de revisar no encuentre contabilidad o que la contabilidad tenga una variación superior al 3%.
Entonces, en ese sentido, la autoridad aplica un procedimiento abreviado. Es decir, pues imagínate que llegan y te dicen, pásame tu contabilidad. No tengo, hazle como quieras. Multa, no me importa. Segundo requerimiento, dame tu contabilidad. No tengo, no hay nada. Búscale. Bien sencillo, la autoridad dice, yo no me voy a meter en esos temas. Sencillo. Pido a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que me mande los estados de cuenta que pertenecen a tu nombre, a tu representante, a tu registro federal. Los agarro, sumo todos, ¿no? Ingresos, volteo a ver el porcentaje de tasa, si está dentro del 59, en qué términos está, y si no, me voy a la general, 20%, punto, en el caso de comercio, o 50% en el caso de servicios, es utilidad por la tasa del impuesto, ahí está tu determinación. Por eso es importante tener debidamente identificados los depósitos dentro de contabilidad para establecer si es ingreso o no es ingreso. Los préstamos debidamente documentados, ¿sí? Los contratos, la parte de la fecha cierta, todo eso, que ahorita lo vamos a analizar puntualmente y vamos a, les digo, a hacer una reflexión a través de la integración de un checklist. La importancia de separar, de tener conceptos debidamente establecidos. No porque te vas a las pólizas y ves un reembolso de gastos y gastos varios. Punto. Y compraron una cuestión, la cuenta de varios. Compraron, no sé, tasas para la oficina, ok, gastos varios. No, espérate, a lo mejor es publicidad, digo, no se pueden los regalos, pero, ¿cómo se llama? Cortesías, el agua que adquieres. No hay que tener una contabilidad genérica, hay que tener una contabilidad lo más detallada posible dentro de un parámetro razonable. ¿Ok? Entonces esa es la importancia. Segundo, estar debidamente registradas. Por aquí creo que hay una pregunta, nos dice Enrique. Cuando el SAT se efectúan una auditoría, desde el momento en que te notifican la orden de visita domiciliaria, revisión de gabinete, ¿ya solicitaron la información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Perdón, es comentario. Sí, lógicamente la autoridad cuando ya inicie las facultades de comprobación, lógicamente te va a pedir la contabilidad y dentro de la contabilidad pues están los estados de cuenta. Entonces al momento de solicitarlos, la autoridad ya de cierta manera tiene previsto esto, que si no se presentan dentro de la revisión, la autoridad lo solicita a la Comisión Nacional Bancaria con antelación y al momento en que no los proporciona, sencillo, la autoridad le da a conocer al contribuyente que ya lo solicitó. Porque si no se lo da a conocer es la ilegalidad que pueden tumbarle esa prueba dentro de de un juicio de nulidad. Pero bueno, seguimos. Con esta parte, los registros contables, esto está en el 33. El límite para los registros contables conforme al código, nosotros tenemos 5 días para poder realizar nuestros asientos contables siguientes a la fecha de expedición, al último día de la fecha de expedición, es decir, tenemos hasta el día 5 del mes siguiente para tener nuestros registros contables o 5 días posteriores a la realización de la actividad. Tiene que ser un registro analítico, un registro por acto o operación, identificar el UID del CFDI en las pólizas, identificar al tercero, cliente, proveedor o empleado, identificar el método de pago, cheque, transferencia, ¿sí? Esto que ya lo tenemos en los sistemas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? Retención y entero de impuestos a cargo de terceros. Es necesario que se entreguen constancias por reglas de carácter general, o sea, por resolución miscelánea. Esta regla de expedición de constancias ya casi es obsoleta. ¿En qué sentido? La regla miscelánea te dice que al momento ya de contar con un CFDI, pues hace las veces de constancia. Y muy importante porque los que somos ya tiempo trabajando en esto, pues nos podremos percatar, imaginen, que al final cuando hacíamos el cierre de año de nómina, nosotros teníamos que pues, hacer una declaración informativa de los pagos realizados a nómina. Hacíamos un cierre de nómina al mes de diciembre y en el aguinaldo, la determinación del aguinaldo, hacíamos el ajuste anual de todas las prestaciones.
Después ahí veíamos quién nos pedía no presentar su declaración como trabajador y los demás lo presentábamos como parte o como obligación del patrón. Y posteriormente le entregábamos una constancia donde decíamos, este es tu ingreso, esta es tu retención, y con esa constancia era suficiente para ir a solicitar la devolución respectiva del impuesto que se le haya retenido en exceso al trabajador. Ya no, esto lo hace pues, de manera automática los CFDIs. Entonces, estas obligaciones pues, han sido superadas por las normas establecidas en resolución miscelánea. Lógicamente, para hacer deducible una nómina, además de contar con el CFDI, se tiene que pagar la retención. Si la retención no está pagada, la nómina no es deducible. Ojo ahí. Pero bueno, otro requisito, nosotros tenemos a más tardar hasta antes de la fecha de la presentación de la declaración para pagar determinadas deducciones. Pero bueno, digo, voy un poquito más, ya los requisitos en particular van a ser muy específicos, pero sí échenle una ojeada a estos requisitos. Les digo, me quiero llegar a la parte de los criterios de la Corte para poderlos analizar un poquito más a profundidad, ¿ok? ¿Qué más? Previsión social, que sea de manera directa, seguros médicos, los fondos de ahorro, ¿qué otra cuestión? Vales de despensa, ¿qué otra? Pérdida de créditos incobrables, lo que les decía, que ahora ya necesitamos accionar un juicio. Justo creo que me pasé la de las personas físicas. A ver. Aquí está, esta. Esta sí me interesa verla. Los pagos a su vez sean erogaciones a personas físicas, AGAPes, coordinados, asociaciones civiles o sociedades civiles, aunque sean donativos, para que se pueda considerar deducible debe estar efectivamente erogado y que haya sido cobrado dentro del ejercicio. Estos pagos en particular son de suma importancia, esta fracción octava. Nada más quería dejar claro ese comentario. Pero bueno, previsión social, requisitos de deducción, plazo para reunir los requisitos, lo que diga, a más tardar el día que el contribuyente presente su declaración, podemos cumplir con los requisitos. Anticipos, tiene que emitirse la factura antes del cierre de la deducción, de la declaración. ¿Qué más? ¿Qué más? Pagos efectuados, salarios. Les digo, aquí les dejo todo este material, ya con calma, analícenlo, revísenlo. Lo importante es, además de la deducción, cumplir con estos requisitos. Los no deducibles que están en el 28, hay que también voltearlos a ver. Deducciones proporcionales contenemos ingresos exentos, obsequios y atenciones no son deducibles, gasto de representación, viáticos dentro de ciertos parámetros, las comidas, siempre y cuando tengamos o no exceder de cierta o determinado monto. ¿Qué otra cosa? Indemnizaciones por daños y perjuicios o penas convencionales, ¿sí? No son deducibles. ¿Qué más? Pagos por uso o goce temporal de bienes a casa o habitación, y siempre que reúnan requisitos fiscales de resolución miscelánea, sí son deducibles. Aviso para deducir el pago del arrendamiento de casa a habitación. ¿Qué otra cosa? Digo, estos no deducibles sí es importante que los conozcamos porque nos marcan una pauta, sobre todo esta parte, por ejemplo, en la deducción de nóminas. Nosotros debemos realizar una proporción entre las prestaciones que le otorgamos a los trabajadores, cuáles están grabadas y cuáles están exentas. Y me paro un poquito aquí porque hay muchos conceptos que graban la nómina y que están contemplados dentro de las reglas de resolución miscelánea fiscal, y que nos dice, oye, con estos conceptos, pues dime cuál es la parte grabada, cuál es la parte exenta, y si esta aumentó o disminuyó en referencia al ejercicio anterior, pues tendremos que ver qué porcentaje va a ser deducible de estos ingresos que fueron para el trabajador exentos, un 53 o un 47%. Entonces,
Esto es importante dejar un papel de trabajo debidamente documentado en la declaración donde digas por qué estás aplicando un 53 o por qué estás aplicando un 47%. ¿Ok? Ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación es importante determinar los valores adecuados, las prestaciones que están relacionadas con cada concepto y tener debidamente claro qué es el crédito. En el caso de que un ajuste, ¿cómo se genera un ajuste anual por inflación? Deducible. Cuando nuestros créditos son mayores a nuestras deudas, es decir, nosotros tenemos más derechos que van a perder su valor por el efecto inflacionario y ahí tenemos una deducción relacionada con el ajuste anual por inflación. Cuando el crédito es mayor que la deuda, va a ser un ajuste anual por inflación deducible. Entonces, debemos de documentar las partidas, tenemos que tener las partidas debidamente claras, los saldos a cada cierre de mes y lógicamente su efecto. Ok, vamos a entrar al análisis de estas, de unas tesis de últimas fechas que son importantes. Esta tesis es por parte es una tesis aislada del Tribunal de Justicia Fiscal Federal de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que va relacionada con la sustancia económica. Fíjense bien, o sea, ya está cambiando el criterio de la autoridad, perdón, de la Corte, y estamos entrando a una época donde vamos a privilegiar la sustancia económica. Lógicamente, tenemos que ver por dónde nos vamos a ir. Digo, hay juicios que se dan en un sentido, o sea, juicios que se dan en el sentido de resolver el criterio de fondo y no la forma. Es decir, por ejemplo, imagínate que tienes un principal proveedor y el principal proveedor, le pagaste su deducción y tienes el comprobante, pero ¿qué crees? Le entregaste un cheque y lo cobró en efectivo. Si tú estás de acuerdo, tienes la deducción, pero no cumpliste con el requisito fiscal. Es parte del costo de la venta, pero no cumpliste con el requisito fiscal. Entonces, en estricto sentido, la autoridad va a llegar y te va a decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues no hiciste de manera adecuada la deducción. Entonces, el impuesto se te va a cobrar, se te va a cobrar el crédito fiscal en función de esta deducción. Ok. Si ustedes lo ven, es un requisito de forma. Entonces, valorando la situación, pues se le puede aconsejar al cliente que se vaya a pelear esa deducción, pero por un requisito no de fondo, sino que, perdón, que sea de fondo y no específicamente de forma. Entonces, esta parte del fondo sobre la forma tiene que ver cuando nuestra sustancia económica pues, nos ayuda a poder acreditar estas cuestiones. Me leo este criterio. Los elementos probatorios relevantes para acreditar su existencia cuando se pretende demostrar la procedencia de un efecto fiscal favorable al contribuyente. Para los efectos jurídicos y económicos, el soporte documental de las operaciones, desde luego, no debe ser ficto. Los documentos deben poder explicar y justificar la búsqueda de una ganancia. ¿Qué conductas o adquiere el bien o el que recibe? Una diligencia en la contratación, una supervisión sobre el efectivo, cumplimiento de los compromisos pactados o la exigencia de resultados. Eso es lo que debe de voltearse a ver al momento de poder justificar el porqué de una ganancia. De esto se puede evidenciar si esta operación es relativa, esta transacción es relativa, si se le puede reforzar a través de las opiniones de expertos, a través de peritajes, a través de diversos mecanismos que robustezcan el porqué de esa deducción y considerar que también la autoridad, pues al momento de ejercerlo, pues va a tener una cuestión presuncional, es decir, va a presumir que eso no existe. Entonces, la sustancia económica debe de prevalecer siempre dentro de este criterio de deducción. En otras palabras, si nosotros tenemos una operación, debemos de dejar evidencia suficiente para sustentar o para soportar que esta deducción justifica la obtención de una ganancia.
¿sí? O sea, hay una sustancia económica. De nuevo, beneficio económico contra beneficio fiscal. Lo que vemos en el 5A. ¿Ok? Ahorita les voy a mandar el material y también les voy a pasar las sentencias analizadas, perdón, los criterios analizados. ¿Ok? Entonces, otra, igual en referente a sustancia económica, su existencia como parámetro objetivo demostrativo de materialidad de las transacciones de los contribuyentes. Las operaciones deben estar incentivadas por la realidad comercial del negocio, no a través de medios encaminados a disminuir la carga fiscal. De nuevo, una operación ficta en donde las partes no intercambian bienes o servicios, sino únicamente comprobantes, documentos, asientos contables, incluso acreditamientos de la aparente realización de pago, no incorpora la esfera jurídica de las partes. Analizar si existe una alteración en la esfera jurídica del particular y si la transacción objetivamente afecta la posición económica neta del contribuyente, su esfera jurídica y derecho a obligaciones a sus intereses ajenos a los aspectos fiscales. No debería avalarse la desautorización de los efectos legales que corresponden. De nuevo, sustancia económica. Tenemos que ser objetivos al momento de demostrar esa materialidad. ¿Ok? ¿Ok? Seguimos. Se me fue. Ahí se me fue una. Ok. Perfecto. Esta tesis, facultades de comprobación y de gestión de la autoridad fiscal, aspectos que las distinguen. Esta jurisprudencia es del 2020. Dice que la autoridad puede ejercer facultades de gestión, que es asistencia, control o vigilancia, y de comprobación. Son facultades totalmente diferentes. Es decir, las facultades de gestión es los requerimientos, los avisos, lo que la autoridad puede realizar para coadyuvar al cumplimiento fiscal espontáneo. Es decir, todas aquellas cuestiones que realiza para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Avisos, correos, notificaciones, toda esa parte. Sin embargo, las facultades de comprobación única y exclusivamente están conferidas en el artículo 42 y tienen que ver con la inspección, verificación, determinación o liquidación de contribuciones. ¿Ok? Entonces, son aspectos distintivos de una y de otra. Nosotros tenemos que saber que si la autoridad nos manda un correo o nos manda un requerimiento, está realizando una facultad de gestión y está arreglada en el 22, 41 y 41A del código. Sin embargo, si ya es una revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, de comprobantes fiscales que están contempladas en el 42, su facultad es de comprobación. Hay que diferenciar esas dos, ¿ok? Esta otra parte, la restricción de sellos, que ha venido evolucionando y ahora tenemos una restricción temporal y tenemos una restricción permanente. Esta tesis en el 2017 fue muy relevante. Dice, los certificados emitidos por el SAT, el artículo 17H, fracción 2 del Código Fiscal, al establecer que quedarán sin efectos cuando lo ordene una resolución judicial o administrativa, no se rige por el derecho de audiencia previa. Es decir, los certificados emitidos por el SAT quedarán sin efectos cuando lo ordene una resolución, pues no se rige por el derecho de audiencia previa, pues se sujeta al cumplimiento de los requisitos del artículo 16 constitucional. Ya después la Corte salió y dijo que no era así, pero sin embargo, este precedente ahí está. Y es decir, que si nosotros nos cancelan por términos del artículo 17H, fracción 2, nosotros podemos acudir a esta tesis y podemos sustentar a través de un juicio de amparo la posibilidad de que nuestros certificados nos los vuelvan a emitir. Ojo, es un caso muy particular, no es en la generalidad, ¿sale? Facultades de comprobación y materialidad. Esta tesis dice, facultades de comprobación, es una tesis aislada. Cuando
en su ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los contribuyentes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la existencia de esos efectos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Ahora les hace sentido este 42B. ¿Me explico? Y hay un criterio de la Corte donde dice, oye, la autoridad sí puede decretar que los actos jurídicos son inexistentes única y exclusivamente para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, este precedente de la Corte y que funda muchas veces las resoluciones de las autoridades, ya se llevó a ley. Está en el 42B. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto? Ahorita solamente lo dejaron para operaciones entre partes relacionadas. Pero la Corte ya lo dijo, las autoridades fiscales están facultadas para verificar que los contribuyentes hayan cumplido con las disposiciones tributarias sin que ello implique la anulación para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor para el ámbito tributario. Sí, la factura sí es válida, tienes todo el... es más, la debes, sí. Es más, te llegó el juicio, tienes una deducción, la deducción no la has pagado, el cliente va y te reclama y es el juicio, pero no cumplió con los requisitos. Y la autoridad te puede decir, para efectos fiscales no funciona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente está, está listado como EFO. Entonces, ojo, esta tesis es la antesala de la modificación que se dio en el 42B. ¿Sale? Comprobantes fiscales. La autoridad puede válidamente desconocer su efecto fiscal cuando las operaciones amparadas en ellos carezcan de materialidad. ¿Ok? Ojo aquí, los comprobantes son los medios de convicción para efectos fiscales, es decir, su función es dejar constancia documental fehaciente de que existió un hecho o acto grabado por una contribución y determina cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Por ello, cuestionada la operación que ampara el comprobante, atendiendo a la carga probatoria que le corresponda al demandante aportar por medios de prueba para demostrar la materialidad. Es decir, el simple hecho de que haya un comprobante fiscal per se o por sí sola o por sí solo no da pie a que sea válido. Nosotros tenemos que acreditar esa materialidad. Por eso les digo, o sea, la documentación de las operaciones es de suma importancia. ¿Ok? Bueno, facultades de comprobación de determinación presuntiva. Tratándose de depósitos bancarios, no se actualiza cuando la obligación de llevar contabilidad es asumida como consecuencia de la aplicación de mecanismos regulados en el 59 fracción tercera. Esta es la determinación presuntiva. Yo se las dejo ahí. Otra determinación presuntiva, ahí se las dejo. Esta está buena. Las facultades de comprobación es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de 2019. Las facultades de comprobación en ejercer las autoridades fiscales pueden comprobar la autenticidad de las actividades o actos realizados por contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones, sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el 69B. Es decir, se trata de procedimientos distintos y no necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo procedimientos previstos en el 69B con motivo del ejercicio de facultades para determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente. Es decir, si la autoridad en una revisión fiscal ve que no existe materialidad o que está relacionado con la inexistencia de operaciones, esa operación en particular, aun cuando el contribuyente no esté sujeto a un procedimiento del 69B, puede la autoridad en esa facultad de comprobación determinar que esa pretensión no cumple con los elementos del 69B. Ojo ahí, está grosera, pero es real, pero es real. Otra, procedimiento de operaciones. Esta es una tesis del Tribunal de Justicia Administrativo. Es una tesis aislada. Procedimientos o operaciones inexistentes. La visita domiciliaria tramitada con posterioridad a este solo tiene como objetivo revisar los efectos de los comprobantes fiscales.
cuya materialidad no fue demostrada. En este caso, se sujeta única y exclusivamente a revisar los elementos de la materialidad. ¿Ok? Acreditamiento de operaciones presuntamente inexistentes. ¿A qué se refiere el 69b, quinto párrafo? En su texto anterior a la reforma publicada el 25 de junio de 2018, la omisión del contribuyente de acudir a la autoridad fiscalizadora dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la lista no implica la preclusión de su derecho para demostrar la materialidad de las operaciones relativas al procedimiento de comprobación. Ojo aquí, y es bien importante. Tenemos que hacer un barrido ¿de qué? De las listas negras. O sea, tenemos que barrer como parte de un procedimiento que nuestros comprobantes, nuestros proveedores no estén en listas negras, no estén en 69 presuntos o definitivos. ¿Ok? Dentro del procedimiento del 69B, el EDO, el que adquirió el comprobante, tiene como opción, al momento que se decreta como definitivo el EFO, un plazo de 30 días para demostrar la materialidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice esta tesis es que no se sujeta, o sea, que tú no solamente vas a demostrar la materialidad en esa instancia y es la única que tienes. No. ¿Por qué? Porque hay una instancia donde la autoridad puede llegar y te puede revisar, te puede desconocer el efecto fiscal porque ya está publicado como definitivo. ¿A través de qué? De una visita domiciliaria, de una carta de invitación, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica. Ahí tú puedes aportar pruebas, ¿ok? Que te las analicen, que te las validen es otra cosa. Pero, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un EFO definitivo y no te diste cuenta del plazo de los 30 días, ¿tú puedes presentar la información en cualquier tiempo? Sí. ¿Te la van a aceptar? No. La autoridad no te la va a aceptar. Ok, pero ¿por qué lo tienes que presentar? Porque va a dar constancia de que sí hubo una materialidad. ¿Qué es lo que va a pasar con ese efecto? Pues que la autoridad va a decir, con que tienes un EFO, baby. Entonces, va a llegar y va a ejercer una facultad de comprobación sobre ese EFO. Y te va a decir, detecté un EFO, págame el impuesto correspondiente. Es ahí donde tienes una segunda instancia para poder demostrar la materialidad, donde vas a acreditar a través de pruebas, presentar pruebas. ¿Qué nos ha pasado en la realidad? Nos dice la autoridad, no, tu procedimiento precluyó dentro de los 30 días a los que fue publicado. No, espérate, bebé, analízamelas. No, ok, te va a emitir el crédito fiscal y te vas a poder ir al juicio de nulidad, al recurso de revocación y juicio de nulidad. Ok, no le aportaste las pruebas en el procedimiento de fiscalización. Ok, apórtaselas en el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque son las únicas instancias donde tú tienes la facultad de presentar pruebas. Por el concepto de litis abierta. Es decir, lo que se pugne aquí y con los documentos que se pugnen es sobre lo que va a tratar el juicio. Entonces, esa parte es de suma importancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por el simple hecho que se te pasa los 30 días a los que te hace referencia el 69B, no quiere decir que ya se precluyó tus plazos para demostrar la materialidad. Hay otras instancias, pero ya es otra cuestión diferente, ¿ok? Efectos de la publicación, y esto con lo que nos hemos peleado mucho. Cuando publican a un EFO, la publicación no dice si el EFO está decretado en el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. No da el ejercicio por el cual es publicado. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión, ¿sí?, es válida para la autoridad que te desconozca los efectos generales. Ojo con esta tesis. O sea, la finalidad de las facultades de comprobación reguladas en el 42 de ese compendio tributario, en caso de que la autoridad determine que el sujeto contribuyente no logró desvirtuar la presunción de inexistencia de los actos referidos en los comprobantes fiscales expedidos e incluirlo en el listado definitivo previsto en 69, cumple con la finalidad de dar a conocer a las personas, las entidades financieras, que las personas físicas o morales incurrieron en una práctica indebida, lo que válidamente puede proyectarse a futuro, pues además es necesario ejercer las facultades de comprobación acotadas legalmente a la temporalidad.
para determinar el alcance de las consecuencias de la simulación referida. Es decir, el hecho de que le estén revisando un ejercicio y sea EFO por ese ejercicio y sea publicado por ese ejercicio, la tesis está validando que nos puede desconocer los efectos fiscales en otros ejercicios. Ojo ahí, ¿sale? Facultades de comprobación, razón de negocios. Ok, perfecto. Entonces, aquí les dejo las demás tesis, ¿sí? Causación de las contribuciones, por ejemplo, esta, la causación de las contribuciones, la carga, la prueba del acto o hecho de negocio jurídico es artificioso, recae en quien hace la afirmación correspondiente. Ojo ahí, demostrar es nuestra parte, ¿ok? Facultades de los visitadores. Esta está bien, bien bonita. Ah, ¿dónde está? No, no. ¿Dónde está? Prueba indiciaria. Esta es una tesis, es una joya. Digo, es una joya porque sienta un precedente y nos obliga a determinadas cuestiones. Los documentos privados deben de cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose de los ejercicios de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Fecha cierta es un requisito respecto a los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un contrato, de un bien o la realización de un contrato o operación que incida en las actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido que estos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de la que se presente ante fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ojo ahí. Y bueno, digo, fue muy rápido esta parte de, de las deducciones fiscales y pues haciendo una pequeña remembranza o un pequeño checklist, como si lo digo, yo le recomiendo, pues, lógicamente, documentar debidamente las operaciones. Lógicamente, nosotros como contribuyentes tenemos que tener una contabilidad, ¿sí? Tenemos que tener una contabilidad. Deben de estar el registro de las pólizas, ¿sí? El registro de las pólizas detalladas de manera analítica dentro de los 5 días posteriores a la celebración de la operación, ¿sí? Debe de tener un CFDI de ingreso, egreso, traslado, pago, nómina, el que sea en el caso. Muy importante voltear a ver el CFDI, ¿sí? Que cumpla con los requisitos. Podemos documentar a través de correos, órdenes de compra, entradas de almacén, cotizaciones. Yo les sugiero pedir opinión del cumplimiento, constancia de situación fiscal, identificación del proveedor en su caso. ¿Por qué razón? Que de repente dejas las operaciones dormidas varios años y de repente la autoridad va a llegar y te va a decir, dame la información, tú tuviste que haber hecho esta información, tú tuviste que haber hecho esta operación y ni siquiera tenemos credenciales más, al cuate ya ni lo encontramos. ¿Ok? Entonces son situaciones que debemos de prever, siendo persona moral, lógicamente, acta constitutiva, poderes, y demás. Contratos, la fecha cierta, importante. Que el contribuyente nos pase su localización, su documento de verificación de domicilio. Que cuente con trabajadores, activos, capacidad material y que te lo demuestre. Que cumpla con sus requisitos, por ejemplo, los que están en un padrón de, ¿cómo se llama? De servicios especializados, que cuente con el REPSE y que estén al corriente. ¿Sí? Entonces, esas son las recomendaciones, ese es un pequeño checklist que ustedes pueden hacer, pero lo demás es documentar lo más posible las deducciones y que sean reales. ¿Sale? Que sean reales. Digo, con esto concluyo. Lógicamente les vamos a pasar el material, es muy extenso. 1 hora y media no nos da, esto es apenas una tapadita de muela.
pero sí me gustaría que si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto los vamos analizando, por favor. Así es, maestro. Le agradecemos muchísimo, maestro David Pantoja Ruiz, por su excelente participación. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales en el panel de la NOM 035 el 18 de julio a las 9 de la mañana y el de inclusión laboral el 20 a las 9 de la mañana, así como de la conferencia de cierre el 22 de julio a las 9:30, todos en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Y en las actividades de separación y recicle de residuos 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y me la envías para subirla a las memorias del evento. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, agradecemos y no habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo. Muchísimas gracias, maestro. Con gusto. En breve les hago llegar el material, que lo tengan a su disposición, y si hay alguna duda, comentario o alguna cuestión particular, con confianza me pueden mandar un correíto y si está en mi posibilidad contestárselo, lo resolvemos. Si no, lo investigamos, no se preocupen. Un gusto para mí. Muchísimas gracias. Siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, para mí Canacintra es mi casa. Yo quiero mucho a la Cámara y les puedo decir a los que están atrás de los que están conectados en esta plataforma, atrás de este evento hay mucha logística, muchas horas de trabajo, gente comprometida, gente que esto lo hace por gusto, y reconocerles su esfuerzo, su dedicación y sobre todo enaltecer que si en el grupo de trabajo de Canacintra, la gente que está aquí adentro, esta Semana de Cultura Laboral, que ha sido exitosa y honestamente, y lo puedo decir con todas sus palabras, en el estado, y me atrevo a decir que en la República, no hay otro evento de esta naturaleza. Lo han querido replicar, pero Canacintra ha pugnado porque sea un evento estrella cada año, y yo de mi parte reconocer el esfuerzo a todos los que están colaborando y llevando a buen puerto este evento. Mi reconocimiento, mi felicitación, y a ustedes también. Muchísimas un gusto que se hayan tomado maestro. esta hora y media para escucharme. Gracias. Dar Claro que sí. Claro que sí, argumentos. muchísimas gracias. 21 años continuos y aquí seguimos. Muy buenos días para todos y seguimos adelante. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Bye.